Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 4 de octubre del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del versículo 17 al 24. Regresaron los 72 y dijeron: Alegres, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a ingenuos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Mi Padre me lo ha entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia que ustedes y yo necesitamos para, escuchando la palabra del Señor, no endurecer nuestros corazones, como dice la carta a los Hebreos capítulo 3, versículo 7. Si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Pidámosle al Señor que ustedes y yo podamos desechar todo lo malo de nuestra vida y recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, como dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad, que no me contente con escucharla, sino que la ponga por obra, y que perseverando en ella dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo San Lucas capítulo 10 del versículo 17 al 24. El Señor Jesucristo nos habla en su Evangelio acerca de qué sucede cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios se encarne en nosotros, cuando nosotros
la vivimos, extendemos el Evangelio. Esto de extender el Evangelio lo adquirimos a través de la confirmación. Dice el Catecismo de la Iglesia, numeral 1285, que todo confirmado, todo bautizado se une más íntimamente a la Iglesia y que con el sacramento de la confirmación recibe una gracia especial del Espíritu Santo para extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Jesús había enviado a 72 de sus discípulos, los envió de dos en dos para que vayan a llevar la buena nueva a todos los lugares. Entonces, en el Evangelio de hoy, nos dice el Señor de qué se deben alegrar, de qué un cristiano se debe de alegrar, de sus bienes materiales, no, de su posesión social o política, no, sino de qué, de ser obediente a la palabra del Señor. Dice allá en San Lucas capítulo 11, versículo 28, bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Regresaron los 72 y dijeron, alegre Señor, hasta los demonios se someten en mi nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué sucede cuando nosotros los cristianos obedecemos a nuestro Señor Jesucristo y hacemos su voluntad? Satanás cae, porque mientras ustedes y yo, los cristianos, estemos dormidos, estemos perezosos espiritualmente, el demonio anda como un león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Cuando ustedes y yo somos obedientes a la palabra del Señor, Él cae. Imagínense que cuando alguien se cae de una mesa o del techo de una casa o del tercer piso, y Jesús dice, vi a Satanás que caía del cielo como un rayo. Eso sucede cuando ustedes y yo somos obedientes a la palabra del Señor, cuando nosotros mismos nos alimentamos de ese alimento espiritual que es la palabra de Dios, como dice 1 Pedro 2:2. Y cuando nosotros no solamente nos quedamos con eso nosotros mismos, sino llevamos esa palabra de Dios a los demás con nuestras palabras y con nuestras obras, con nuestro testimonio, para que los demás también escuchen la palabra de Dios y crean y se salven. Recuerden, el propósito de Satanás, Lucas 8:12, dice que él quiere robar la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no crean y no se salven. Cuando somos obedientes a la palabra del Señor y ponemos en práctica el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la buena noticia, Satanás cae como un rayo. Y le dice el Señor algo muy especial, mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo, sobre todo poder del enemigo y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Porque 1 Juan 5:18 dice que el que está con Jesús, el maligno no le puede tocar. Por eso es importante de que ustedes y yo vivamos siempre una vida de gracia, unidos a nuestro Señor Jesucristo a través del sacramento de la Santa Eucaristía. El Lumen Gentium número 11 dice que la Santa Eucaristía es el culmen, lo máximo para un cristiano, el culmen de la vida cristiana. Jesús dice en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Para estar unidos a Jesús y que el demonio no nos toque, hay que estar en gracia de Dios con nuestras acciones, participando de los sacramentos, viviendo una vida de oración, alimentándonos de la Sagrada Escritura, viviendo una vida de gracia. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto es atesorar tesoros en el cielo, atesorar, escribir nuestro nombre en el cielo. ¿Cómo? Obedeciéndole a nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 6:46 dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? De manera que un discípulo del Señor tiene que ser obediente a lo que Él nos manda. Y dice el Señor, dice la palabra de Dios, en aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo.
cuán importante es ustedes y yo pedir al Espíritu Santo siempre de que nos ayude, de que nos guíe, porque dice Romanos 8:26, nosotros no sabemos qué pedir. El Espíritu Santo es quien intercede con gemidos inefables por nosotros y nos ayuda a pedir a Dios aquello que nosotros necesitamos pedir. Y Jesús se llena del Espíritu Santo, de esta alegría. ¿Por qué? Porque sus discípulos van entendiendo su mensaje, van entendiendo el propósito que Jesús tiene con sus discípulos y van obedeciendo a aquel mensaje. Jesús Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los ingenuos. Sí, Padre, tal ha sido tu beneplácito. Entonces el Señor da gloria al Padre. Y noten bien, cuando Jesús se dirige a Dios, lo llama Padre. Ningún otro nombre, lo llama Abba, Padre. Muy bien, entonces lo llama Padre. Y dice: te alabo y te bendigo, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los hombres, a los más pequeños, a los ingenuos. Por eso, para que ustedes y yo seamos un instrumento de Dios, hay que dejar el orgullo al lado, el ego al lado y venir a hacer la voluntad de Dios. No lo que yo pienso, no lo que yo siento, no lo que yo creo, sino lo que Dios me dice, a mí me parezca o no me parezca, me guste o no. Si Dios lo dice, si Jesús lo dice, ustedes y yo como discípulos obedecemos. Mi Padre me lo ha entregado todo. Nadie conoce quién es el Padre nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces Jesús nos muestra la relación de Jesús con el Padre y nos muestra su divinidad. Como Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, dice la realidad hipostática, es la realidad hipostática de Jesús, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Termina diciendo el Evangelio de hoy: volviéndose a los discípulos les dijo aparte: dichosos los que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Cuando ustedes y yo tenemos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, de ver las maravillas del Señor, que la vemos de muchas maneras. Por ejemplo, en Sabiduría 13:5 dice: a través de la creación podemos contemplar al Creador. A Dios, ustedes y yo podemos escucharlo cuando leemos la Escritura, cuando vamos al Santísimo, cuando vamos a la Santa Misa, cuando nos ponemos en actitud de humildad, como dice allá en 1 Samuel 3:9, cuando nos ponemos ante el Santísimo de rodillas y decimos: habla, Señor, que tu siervo te escucha. El Señor nos habla siempre y nos nutre con su palabra siempre. Y cuando ustedes y yo la recibimos, dice Santiago 1 del 21 al 25, que la recibamos con humildad, desechando todo lo malo de nuestra vida, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla engañándonos a nosotros mismos, sino que la pongamos por obra. Y cuando la practicamos somos dichosos, bienaventurados, felices. Bendito sea Dios, mis hermanos y hermanas. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia siempre de no ser oyentes olvidadizos, sino de poner en práctica la palabra de Dios para, de esta manera, ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo e ir nosotros acumulando un puesto en el cielo, o sea, buscando la salvación. Esa es la meta de nuestra fe. 1 Pedro 1:9. La meta de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Por eso hay que nutrirnos de la palabra de Dios todos los días, por eso hay que perseverar en ella, por eso hay que ser obedientes a ella, y por eso nunca debemos de alejarnos de la palabra de Dios, porque es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir, este es su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios llegue a más personas, como dice la Escritura en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.